Vamos a compartir, hermanos, unas escrituras que hemos venido hablando todo este tiempo acerca de una persona muy importante. De hecho, sabemos que Dios es una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios es uno, aunque son tres personas. El Padre envió a Jesucristo a morir por nosotros. Cristo se fue porque tenía que irse para cumplir el plan divino, el plan eterno que Dios tenía para con nosotros. Y ese plan involucraba que viniera la tercera persona en su lugar, otro como yo, dijo el Señor, vendrá otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Para muchos es como, tú sabes, algo olvidado, es como que, sí, una fuerza, una presencia que a veces está, a veces no está, pero no, el Espíritu Santo es tan vital como el Padre, como el Hijo. Amén. Y vamos a hablar algo hoy que tiene que ver con un mandato de parte de Dios con respecto al Espíritu Santo. Vamos a buscar nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a empezar en el 15. Efesios 5, 15. Dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Y aquí viene un mandato. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, exceso, desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú ves cómo está enlazado ahí el Espíritu Santo, dando gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Querido Dios, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en este momento, porque en este momento, Señor, vamos a considerar tus palabras, Señor. Por lo tanto, Dios mío, sabemos que tu palabra no es de interpretación privada. Solamente la puede interpretar el que la inspiró, y es tu Espíritu Santo. Por eso pedimos, Señor, en este momento, que tú reveles a cada uno de nosotros, de acuerdo a la unción que está en nosotros y que permanece en nosotros, que nos reveles, Señor, el significado, la enseñanza, el consejo, la amonestación, la consolación que nos da tu palabra, Señor. Sabemos que dependemos de ti, Señor, tanto en el que habla como el que oye. Dependemos exclusivamente de esa presencia maravillosa que está aquí, que es tu presencia, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. La recomendación que da el Señor es que tengamos cuidado y que dice que con más diligencia. ¿Qué significa diligencia? Lo contrario a negligencia. O sea, con mucho cuidado, con todo nuestro ser, con toda nuestra capacidad, con todo, tú sabes, con el cuidado que tenemos de las cosas más importantes en nuestra vida, tengamos ese cuidado y que andemos no como necios, como la persona que anda disipadamente, que le da lo mismo
hoy, mañana, le da lo mismo ir, no ir, venir a la iglesia, no ir a la iglesia. O sea, andar disipadamente como si fueran dueños de su propia vida. Sabemos que la vida nuestra está en las manos del Señor. Él, cuando quiere, nosotros nos vamos. En el instante que Él lo dice. Esta semana veíamos al lado, me impactó una persona de aquí de la comunidad, falleció. Y me impactó mucho porque teníamos muy buena comunión con él, una persona muy simpática, muy linda, aunque tenía problemas, tú sabes, mentales, o sea, no estaba en su 100%, pero era alguien bien lindo, incluso venía aquí a la iglesia y todo. Pero me impactó mucho el que de un momento a otro lo estaban bañando, esa persona falleció. Yo le decía a Patricio, oye, no le avisó a nadie, que falta de respeto, o sea, así nomás se fue. Pero así a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, el necio dice en su corazón, no hay Dios, no le interesa. Al necio dice, bueno, pasémoslo bien, total, después de esta vida no hay otra. El problema es que este cuerpo, como decía el pastor Rafael, no va para ninguna parte porque ni carne ni sangre le darán la vida eterna. O sea, va a la sepultura y ahí se pudre y se convierte en los elementos que trajo a este mundo, que es parte del polvo, los elementos de la tierra. Sin embargo, el necio dice en su corazón no hay Dios, sino que el Señor nos dice que andemos como sabios. Sabio es una persona que adquiere un conocimiento, y no solamente un conocimiento intelectual, sino que aprende a través de su vida, a través de las cosas, a través de la experiencia, a caminar mesuradamente, a caminar de una manera teniendo en cuenta a Dios. Entonces dice que aprovechemos bien el tiempo, nos advierte que los días son malos, son peligrosísimos allá afuera, hermano. La influencia que tiene el mundo actualmente es tan grande a través de la tecnología, de todas las cosas, es tan grande, tan potente, que llena de todas esas cosas a mucha gente. Pero aquí dice la Escritura que los días son malos, que son peligrosos, se tratan de separar de Dios. Por tanto, y acuérdate que esto está escribiéndole a cristianos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. O sea, pónganse las pilas. No como todo el mundo, no como donde va Vicente va la gente, allá va toda la gente, donde el monito mayor, como decimos acá. Sino que seamos entendidos de cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos despertamos, muchos dicen, bueno, yo quedo desocupado. No. Algo Dios tiene con tu vida en ese día. Algo que hacer, algo que buscar de parte del Señor. Entonces dice, seáis entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí viene algo que es bien clarito, o sea, aquí no hay mucho que buscarle el asunto porque está claro. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay exceso, desenfreno, y dice disolución en la Escritura, pero esa palabra como que no la usamos mucho. Pero dice una alternativa, o sea, hace un contraste, una cosa y la otra, dos cosas bien opuestas. Dice, pero más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay algo sobre eso que tiene que ver mucho con lo que pasó el día de Pentecostés, cuando los discípulos, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, permanecían orando, buscando esa presencia, y llegaron a un punto en que estaban juntos, pero estaban unánimes. Todos estaban esperando algo de parte de Dios. Y todos estaban, tú sabes, nadie daba planes por sí mismo, nada, no, estaban todos unánimes. El único ánimo que había, esperar.
qué iba a hacer el Señor. No sabían, no tenían idea, nunca habían experimentado lo que experimentaron. Y en ese día, pues, el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera manifestada, como lenguas de fuego sobre ellos, y ellos recibieron algo que no tenían antes, con manifestaciones externas. Ahora salieron ellos fuera y ellos hablaban en los idiomas de la gente. Venía gente de todos lados, incluso venían gente de otros países. Y una de las cosas que tiene la idolatría en ese tiempo es que los que practicaban la idolatría, para dar culto a esos ídolos, ellos se embriagaban para, tú sabes, para tener como una euforia, como estar como en onda. De hecho, cuando Moisés quedó en el monte esperando la ley del Señor, el pueblo se puso a adorar, hicieron un ídolo y lo adoraron. Y el desenfreno que provoca la idolatría. Entonces ellos decían, esta gente están llenas de monstruos, están todos con la caña, ¿cómo se dice acá? Con todo eso. ¿Ah? Ebrios, curados. Estaban arriba del balón, todo el mundo. Decían ellos, porque la manifestación, que aquí lo dice la palabra, cuando dice sé lleno del Espíritu, dice hablando entre vosotros con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. O sea, hay una manifestación, algo externo, se nota. Lo que hay aquí adentro se nota cuando el Espíritu Santo está a plenitud en una persona. Esa persona está llena de gozo. Le dice, ¿qué le pasa a este? ¿Se sacó la loto? ¿Qué onda? No, lo que tiene dentro es que está lleno del Espíritu Santo y punto. Entonces, esa manifestación que no era normal en ese tiempo, porque era muy ceremonioso, de acuerdo a la ley, toda la parte, tú sabes, religiosa era muy pegada a ceremonias y todo, liturgia y cosas así. Pero ellos estaban gozosos, contentos, alabando al Señor, y lo hacían en idiomas que le entendían todos. Entonces por eso decían, esta gente no guarda respeto, que el día de Pentecostés es una fiesta judía, una de las más importantes. Y esta gente están ahí saltando, cantando, glorificando a Dios. Entonces pensaban de que estaban llenos de monstruos. Por eso es que dice la Escritura, hace este contraste, no os embriaguéis con vino. O sea, también para tipificar lo que vamos a estudiar ahora, de que cuando una persona está llena de algo, ese algo lo posee. En este caso, el alcohol, la droga, cualquier cosa así. ¿Qué sucede cuando una persona está en esa condición? Cuando está en esa condición, naturalmente no es dueña de sí. Y vamos a ver algo aquí que dice claramente. El tener algo, por ejemplo, tener el Espíritu, todos tenemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos la salvación instantánea. Y aquí hay una escritura que quiero leer, que está aquí. En Efesios 1:13 dice así, en Él también vosotros, en Cristo Jesús, cuando tú recibes a Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, es el primer avance de Dios hacia el hombre para salvación, ¿cierto? El Espíritu Santo revela esa palabra. Primero tenemos que oír, porque nadie se convierte sin haber oído, porque si no oímos la palabra no podemos creer la palabra. Entonces dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, segundo punto, o sea, primero oído, ahora creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tres cosas ahí. O sea, una secuencia. Eso sucedió en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Eso sucedió ya está ahí. Incluso la palabra del Señor habla que esa restauración fue completa. Ya somos nuevas criaturas.
como el ladrón de la cruz que no hizo nada, no fue bautizado, no asistió a una iglesia, no hizo ninguna cosa. Sin embargo, en ese momento, cuando creyó al Señor, creyó en el Señor y le dijo, Señor, entonces el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ya se iba a morir. Estaba para morir en ese lugar. Entonces, no es lo mismo tener algo, tener el Espíritu Santo. Todo cristiano, todo nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener algo y otra cosa es ser lleno de algo. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Ok. Muchas veces la Escritura dice ser lleno para hablar de una condición de alguien que está siendo controlado por algo. Por ejemplo, los fariseos se llenaron de furor, dice la Escritura. Se llenaron de furor cuando Cristo sanó en el día de reposo a un hombre que tenía la mano seca. Lo vamos a ver en Lucas 6:11. 6:11 de Lucas dice la palabra del Señor. Y ellos, los fariseos, se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. El estar llenos de furor provocó en ellos querer matar a Jesús. O sea, no es que tenían furor, estaban llenos de furor. Una persona llena de ira es capaz de matar y después decir, no sé qué me pasó, no era yo. Claro, era la ira que lo controlaba. Pero aquí está hablando ese contraste para dar a entender que es importante, muy importante, ser lleno del Espíritu, porque de lo que estás lleno es lo que te controla. Por eso hay una escritura que dice también, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, una persona que tiene al Señor, lo único que hablar del Señor y los amigos le dicen, oye, ya cambia el repertorio, brother, ¿qué te pasa? O sea, cambia un poquitito si lo único que me está hablando es el Señor. Pero es que no hay otra cosa. Si es lo que está aquí, lo que te llena. Y si te llena el Señor y estás lleno de la palabra, estás lleno del Espíritu Santo, tu vida no es la misma. Los problemas chocan porque estás lleno de otra cosa. Cuando tú llenas algo, no cabe otra cosa, pues estás lleno. Cuando entras a la micro, al metro, está lleno. Yo me he fijado cuando he ido, en algún momento he ido al centro o algo así, y la gente viene... los que quieren entrar al metro son una multitud y tú estás ahí en la puerta que quieres salir y sale y se te tratan de meter y bueno, sale. Pero cuando quieres entrar es peor porque los que van saliendo, o sea, se produce ahí como que un choque que no se puede. No, nadie entra ni sale. Entonces el tema aquí, hermanos, que cualquier persona... Hay personas que se llenan, por ejemplo, de miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? Todos han tenido miedo. Todos. No venga con que no. Pero cuando está llena de miedo esa persona, es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de cometer una locura. Hay personas que tienen miedo. Hay un incendio en un edificio y tienen miedo porque en el pasillo vienen las llamas y entonces ve eso y le da tal pavor, tal miedo. Se llenan de miedo que saltan por la ventana. O sea, de Guatemala a Guatepeor, porque imagínate, si están las llamas ahí, a lo mejor puede extinguirla, esquivarla. Pero ahora se ha visto personas, no era necesario que saltara si te estaba apagando. Pero el miedo, el pavor, lo llenó a esa persona y la persona no fue dueña de sí. Fue controlada por algo. Y entonces la palabra del Señor cuando dice, el que está embriagado, no os embriaguéis con vino, está dominado por el vino. Por eso dice ese contraste. Más bien sed llenos del Espíritu. Quiere decir literalmente que, o sea, no es que te va a controlar y que tú andas así como zombie, así como que, no, espérate, no me toque que ando lleno. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa.
ni tampoco que te va a tomar y te va a hacer dar 300 vueltas y te va, no sé, cosas extrañas. No, no, no. El Espíritu Santo, primeramente, es santo. Es algo, es de Dios. Es de Dios, no es para un show, no es para una manifestación extraña. El Espíritu Santo, primeramente, no controla al punto de que tú no eres dueño de ti. Tú eres dueño de ti, pero sí tú sientes esa influencia maravillosa, tremenda, preciosa, que te lleva a hacer cosas que antes no podías hacer, que te hace hacer cosas lindas que antes no hacías, etcétera. Y que te da un gozo, una paz, una tranquilidad, que aunque se esté cayendo todo a pedazos, la persona puede sobrevivir a todo eso. La Escritura habla claramente de que una persona llena del Espíritu Santo está bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice que el profeta controla su espíritu. O sea, no es que, o sea, el Espíritu Santo, puedo yo hablar por el Espíritu Santo, pero no quiere decir que el Espíritu Santo te va a hacer tirarte y cosas y te va a hacer revolcarte en el piso. No, no, eso es otra cosa, eso no es de Dios. Entonces, hermanos, mirándolo desde ese punto de vista, vemos que es necesario, imprescindible, ser lleno del Espíritu Santo para cualquier cosa. Pastor, pero es que yo no tengo pensado servir al Señor ni cosas así. ¿Para qué quiero tanto ser lleno? Te voy a explicar algo, hermano. Para vivir la vida cristiana, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿y se puede vivir la vida cristiana sin ser lleno del Espíritu Santo? O sea, puedes sobrevivir porque el sello del Espíritu está en el cristiano. Pero no, si no tienes la llenura, ¿quién te dirige a ti? Ese yo siento del Señor, porque hay gente que empieza yo siento. Pero no es del Espíritu, no es del Señor, no es que te lleva, porque dice la Escritura, que Él nos guiará a toda verdad. Pero ¿cómo si tú no tienes esa llenura? ¿Cómo te va a guiar? ¿Quién te guía? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién toma las decisiones por ti? O sea, ¿quién te indica qué decisiones tomar? Muchas veces fallamos en las decisiones, no sé ustedes, pero yo sí. Ustedes también. He fallado en muchas decisiones porque no he estado lleno del Espíritu Santo o no he tomado en cuenta a Dios para tomar decisiones. Y al no tomarlo en cuenta, estoy por la mía. O sea, yo estoy con mi prudencia, con mi inteligencia, entre comillas, haciendo todo. Entonces, hermano, es imprescindible ser lleno, claro que sí. Primeramente vamos a ver que ser lleno no es una llenura pasiva. Cuando habla la Escritura de ser lleno, y nosotros entendemos, no tengo que hacer ejemplos ni nada, pero cuando tú llenas algo, no cabe otra cosa. O cuando tú tienes cosas que sacar, el Espíritu Santo te las indica y cada día nosotros vamos sacando cosas nuestras, dejando atrás, haciendo morir lo terrenal en nosotros, dejando todo lo que dice Efesios capítulo 4 al final y capítulo 5 anterior a todo esto, que es una lista larga de cosas que nosotros debemos hacer para que sacando todo eso hacia afuera, el Espíritu Santo pueda llenarnos, porque si está lleno de otra cosa, si está lleno de temores, si está lleno de malicia, si está lleno de, como dice la Escritura, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso, desechando eso, yo me vacío y por supuesto que el Espíritu Santo puede llenarme. Pero cuando tú y yo estamos llenos de otra cosa, no hay lugar para Él. Vamos a ver algo que dice la palabra del Señor, que quienes necesitaron estar, y lo que registra la Escritura, lleno del Espíritu Santo fue precisamente Jesús. Que recordemos que Jesús se despojó, antes de venir a la tierra, se despojó a sí mismo, ¿cierto? Dejó sus atributos para venir a ser un hombre natural, un hombre normal. Él tuvo sed, tuvo hambre, a veces lloró, se emocionó, ¿cierto? El Señor era un hombre 100%,
pero también era 100% Dios. Entonces lo importante es que Él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Lo dice Lucas 4:1. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjate en esas dos cosas. Primero Jesús fue al Jordán donde estaba Juan bautizando, fue bautizado y en ese momento fue algo tremendo, hubo una manifestación visible y una voz también audible en que Dios, el Padre, decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces se notó que Dios estaba confirmándolo. Y en ese momento dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Y casualmente, entre comillas, al ser lleno del Espíritu Santo, mira lo que pasó. Fue llevado por el Espíritu al desierto. No quiere decir que el Espíritu lo tomó y lo llevó aunque Él no quisiera. No. Eso lo pone aquí porque el Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo te indica. Y es tan fuerte esa indicación que tú no puedes negarte. Él está en ti. Tú sabes quién es. Porque dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Mis ovejas conocen mi voz. O sea, tú sabes que es Dios el que te habla. Y ahí Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, los discípulos también, cuando Pedro sale en ese momento en que todos creían que estaban llenos de trago, de vino, él da un discurso a la gente y le dice, no es eso, no es lo que está pasando. Y les da un discurso que cuando lo oye la gente fueron compungidos porque era palabra de Dios en él, que él dio un discurso que no estaba en él antes, pero sin embargo fue tan impactante, no las palabras de él en sí, sino quien respaldaba esas palabras, que era el mismo Espíritu Santo, y se convirtieron 3,000 personas en ese lugar, ahí instantáneamente. Y dice en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, les dijo y les dio el discurso. Después hay un evento que quiero recalcarlo, cuando Esteban, el primer mártir, un diácono de la iglesia del Señor, estaba en un momento en que iba a ser apedreado, lo estaban apedreando por el testimonio de Jesucristo. Porque en ese momento recuerda que era la religión del Estado, la religión oficial de Israel, era la ley. Y lo que venía, la predicación del Evangelio, no es que estaba en contra de la ley, pero era algo tan tremendo que ellos no lo entendían y lo combatieron. De hecho, ellos querían matar a Jesús por lo mismo, por las señales que hacía y todo. Pero estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, que pudo no solo resistir ser apedreado, sino hubo una manifestación en él. Lo vamos a ver en Hechos 7:55. Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí Dios le permitió ver una visión en el momento en que estaba por morir. Y vio a Jesús, dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso no te lo da, tú sabes, la teología o los muchos estudios, mucho esto, mucho lo otro. No es nada humano. Eso es Dios en ti. Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, tener el Espíritu Santo es ser lleno. O sea, primero, todos tenemos el Espíritu Santo, los cristianos. Pero la llenura es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque decíamos, los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos. Para sobrevivir en este tiempo, hermano, para los discípulos haber sobrevivido la persecución,
Tuvieron que ser llenos de algo. Cristo no estaba, se fue. Pero dijo, no se turbe vuestro corazón. Tranquilo. Yo voy a enviar al Espíritu que ahora está entre vosotros. Ha estado entre vosotros. Pero ahora estará en vosotros. Estará dentro de ustedes. Eso lo tenemos nosotros. Pero déjame decirte, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado cuando nos convertimos al Señor ese gozo, esa cosa tan lindo que le llaman el primer amor, le llaman no la emoción, no que fue el que te emocionaste, no, fue algo diferente, brother, algo que nadie, yo nunca antes lo había sentido. Fue una cosa tremenda, era precisamente que junto a la salvación Dios estaba poniendo a nosotros el Espíritu Santo y eso fue lo tremendo. Por eso mismo nosotros necesitamos, así como necesitaron los apóstoles, los discípulos, para soportar persecución, para soportar la muerte, para soportar vivir en un mundo hostil, que lo único que hacía era perseguirlo para matarlo, no para pedirle un autógrafo, sino para matarlos. Y así todo, ellos pudieron soportar y estar firmes hasta el final. Esteban mismo, ahí glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Cuando tú estás lleno de algo interior dentro de ti, no importa lo que esté alrededor. Por eso el Evangelio, hermano, el Evangelio tan moderno, tan de este tiempo, es a veces un Evangelio muy vacío, porque no tiene esa vida interior. Se habla mucho de las cosas exteriores, a esto, a este otro, 5 pasos para esto, 4 pasos para este otro, y puras, tú sabes, cosas lindas que pueden sonar bonitas, pero que no llenan allá adentro. Y lo que llena es precisamente lo que el Señor nos manda hacer. Sed lleno. Y fíjate que nos dice, yo los voy a llenar. No, ya el Señor envió el Espíritu. El Espíritu está available, disponible. El problema es que no nos llenamos del Espíritu. Y dice la Escritura, lo da como un mandamiento, como un mandato. Sed llenos. ¿A quién le dice sed llenos? ¿Y a los demás? También, ¿cierto? Nos dice a todos que seamos llenos. O sea, el mundo es hostil, el mundo está en caos, el mundo está contra ti. Las cosas allá afuera te están llenando de 1000 cosas en tu cabeza. Te puedes llenar de esto, te puedes llenar de este otro, te puedes llenar de incertidumbre, te puedes llenar de lo que sea. Y el Señor te dice, espérate, yo tengo algo mucho mejor para que te llenes y puedas sobrevivir en este mundo. No solamente en este mundo, puedas sobrevivir si tienes adicciones, las adicciones también. Si tienes problemas, Dios estará contigo. A lo mejor no te va a sacar el loto mañana mismo, que es lo más posible que no va a pasar. Pero lo más posible que sí pasa es que el gozo del Señor entre en ti junto a esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y el gozo del Señor viene a ser tu fortaleza. Tú vas a estar firme, tú vas a poder permanecer, hermano. No es una opción. El Señor dice, sed llenos. ¿Por qué? Porque Él ya lo envió, porque está disponible. Estás desperdiciando algo que Dios te dio y estás tratando de vivir con tus propias armas, con tus propios recursos y te agotas, hermano. Ese evangelio, hermano, yo lo he vivido y ese evangelio agota, te cansa y no te satisface interiormente. Amén. Ahora, cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, nos salvó, como decíamos, puso su Espíritu en nosotros y también regeneró, nos dio una nueva vida. No es que nos arregló, no es que nos parchó. Eso se llama rehabilitación. Rehabilitar algo que está una mesa coja, tú le cambias la pata y la rehabilitaste. Va a seguir caminando, no, va a seguir tranquila la mesa, no va a estar coja. Pero Dios hizo algo mucho más grande que todo eso. Nos regeneró, puso una nueva criatura dentro de nosotros, creada según Dios. No intervino carne ni sangre, como dice la palabra del Señor. Lo que es carne, carne es y va a seguir siendo. Pero lo que es espíritu, espíritu es. Y eso es lo que hizo el Señor. Ahora, hermanos,
Cuando vino esa salvación, nosotros, ¿cómo obtuvimos la salvación? Dice la Escritura, lo leíamos hace un rato en Efesios. Primero oímos la palabra por gracia de Dios, porque el Señor permitió que esa palabra, la palabra del Señor la hemos escuchado cuántas veces con mi hermano escuchábamos a los hermanitos que se paraban ahí en la esquina y nos parábamos ahí y escuchábamos la palabra, pero no pasaba nada. Fue la gracia de Dios que impactó esa palabra y la puso viva, porque es palabra viva. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué demandó el Señor que hiciéramos nosotros? Creer. Creímos y entonces fuimos salvos. Amén. Ahora, pero la santificación, por eso es tan importante, hermano, porque hay vidas que dicen, pastor, pero si yo llevo tantos años en el Evangelio y todavía no puedo dejar tal cosa, todavía no puedo, he tratado, he sido honesto, le he prometido a todo el mundo, he experimentado, sé que eso es malo, pero todavía me controla, no puedo. Es precisamente que después que somos salvos, necesitamos ir cambiando. Nuestra alma tiene que ir siendo purificada, dice la Escritura en Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, para la santificación está el Espíritu Santo guiándonos. Esto por aquí, hijo, por acá no, por aquí sí. Pero para que eso sea efectivo, porque sabemos nosotros lo que es malo y lo que es bueno. Sabemos que lo que a lo mejor nos tiene atado es algo malo. Sabemos que es pecado, pero pastor, no puedo. Ok, el Espíritu Santo es para eso. El Espíritu Santo nos guía a cambiar, nos da la fuerza. Pero para que eso sea efectivo, si la salvación fue solamente por creer, ahora esto es por obedecer. Dígalo conmigo, por obedecer. O sea, si no obedecemos, no pasa nada. Y vamos a seguir siendo religiosos, vamos a seguir llenándonos de culto y más culto y actividades y más actividad y conocimiento, más conocimiento. Pero no pasa nada aquí adentro. Hermano, lo que Dios te está ofreciendo hoy es su propio espíritu. Pero, pastor, si ya lo tengo, si ya me dijeron, ya estudiamos todo este tiempo, ya sabemos que tenemos el Espíritu Santo y que somos templo del Espíritu Santo. Pero lo que falta, el gozo, la paz, dice el Salmo 16, en tu presencia, o sea, con tu presencia dentro de mí, hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo, claro, alegría, cántico. Por eso dice, sé lleno del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmo, himno y cánticos espirituales, alabando al Señor con todo gozo. Claro, pero eso tú no lo puedes improvisar. Gócense, hermano. Tengan alegría. Voy a predicar alegría en 3 pasos. Ese es el apellido de mi esposa, Alegría, sí, Cecilia Alegría. Pero eso no se imparte. Eso lo da el Espíritu Santo. Y la señal, yo quiero que tú pongas atención en esto, hermano. La señal que hay para que tú sepas si estás lleno o no del Espíritu Santo, si tienes realmente el gozo del Señor. Si el gozo del Señor es el que te mueve. Oh, gracias, Señor. Y que tiene gozo. No estoy preguntando si tienes o no problema, porque hay personas que no tienen problema y dicen, pastor, yo no tengo problema, entonces yo tengo gozo. No, si el problema el asunto no es si tienes o no problema, porque aún con problemas es que más se nota si realmente el gozo del Señor está en ti, si la paz del Señor está en ti. Pero claro, hasta en medio de una dificultad, de un problema serio, un problema grande, una tragedia familiar, nosotros podemos gozarnos. Como yo recuerdo en Miami cuando falleció mi nieto, yo en el auto iba cantando al Señor, llorando, pero con gozo. Algo pasaba en mí y decía, pero ¿cómo puedo estar? O sea, estaba triste, pero tenía gozo. Tú puedes estar triste y tener el gozo del Señor. Te va mal, no tienes pega, te pasa esto y lo otro,
Pero espérate un poquito, brother. Yo tengo una diferencia con el mundo allá afuera. El mundo se desespera, el mundo puede hacer cualquier cosa. Yo no, yo tengo el gozo de mi Señor. Y yo sé que arrodillándome, buscando la presencia del Señor, yo sé que el gozo del Señor es mi fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermano, quiero ver una cosita, cómo se ha ido apagando el gozo que teníamos, cómo se ha ido apagando la llenura del Espíritu Santo, cómo se ha ido vaciando esa parte y llenándose de otras cosas. Mira, hay un evento de Juan y Pedro y Juan, apóstoles del Señor, que estaban entrando en un templo llamado La Hermosa, y había un cojo de nacimiento que les pidió limosna. Y Pedro, que era bien, si tenía el espíritu más todavía, ahora sí que era osado el hombre, porque le dijo, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, vamos, come on, do it. Y el hombre, pum, pam, de nacimiento era, y lo conocía todo el mundo porque era el que pedía. Entonces lo conocían todo el mundo, lo conocían los religiosos, lo conocían todos. Entonces, yo les voy a leer esto. En Hechos capítulo 6 es que registra todo esto. Después que sucedió esto, fíjate, el alboroto fue tan grande porque había una gran multitud. Y cuando hay algo así, que nunca sucedía, porque no habían señales grandes de parte de Dios por muchos años, y ahora vino Cristo y revolucionó todo con su palabra, con el evangelio, y ahora más encima los discípulos también estaban haciendo milagros, tremendo milagro. Se convulsionó todo ahí, estaba todo el mundo alborotado. Y Pedro aprovechó el momento donde hay gente, se puede predicar, así que vamos para adelante. Y predicó. Y se convirtieron 5,000 personas. Ahí está en el capítulo 4 de Hechos. Pero aquí dice que estos caballeros llamados fariseos, voy a leer algunas escrituras, me salto algunas, así que bear with me. Siga conmigo al pie ahí. Hechos 4:6, vamos a comenzar ahí. Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, poniéndose en medio, porque los llamaron a ellos, hey, vengan para acá. Sanaron al cojo, encima predicaron, se convirtió la gente. Se le estaba, imagínate, estaban muy aproblemados ellos. Y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis? Y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, y yo quiero que ponga atención en esto, hermano, porque es importante. Él estaba lleno del Espíritu pudo sanar ese cojo, lleno del Espíritu predicó y se convirtió en 5,000. Y entonces lleno del Espíritu les contestó y les explicó todo lo que pasaba y les dio todo el speech ese. Ahora, en el 13 dice, entonces viendo el denuedo, o sea, ellos apreciaron ese punch, esa fuerza, esa autoridad con que hablaba Pedro. Dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie de ellos, no podían decir nada en contra. O sea, fue un evento tremendo y no tenían qué decir, pero lo que hicieron ellos, en el verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más ante el pueblo, ellos cavilando entre ellos, amenacémosle para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Imagínate tú.
decirle a un predicador que nunca hable más de Jesús. Entonces, Pedro en el 19, mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando algo es del Espíritu Santo de Dios, toda la gloria se va para Dios. Cuando es humano, las cosas dicen, no, si aquí el hombre soy yo, aquí el que hice yo soy el tremendo. No, no, no. Cuando es de Dios, la gloria es de Dios siempre, 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 siempre. Ahora, aquí viene lo que quiero decirle. Primero, ustedes vieron, estaban llenos del Espíritu Santo. Pero fíjate algo, puestos en libertad, en el verso 23, vinieron a los suyos, contaron lo que los príncipes y los sacerdotes le hicieron, y ellos, habiendo oído, unánimes y les contaron todo, les relataron entero todo lo que les pasó. Pero yo estoy apreciando aquí, no está escrito, pero entre líneas, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos, los fariseos, vieron el denuedo en ellos. O sea, esa fuerza es algo interior. No es el grito desmedido, sino que algo, la autoridad que Dios te da cuando Dios está contigo. Pero ahora, ellos vinieron y les contaron. Yo aprecio aquí, por la oración que hicieron y por lo que el Espíritu hizo después, de que ellos venían así. Nos amenazaron. Oye, tú sabes que le amenazaron, y no cualquiera. Eran los que mandaban. Ellos tenían una guardia y ellos tenían autoridad. Tuvieron autoridad para apedrear a Esteban, imagínate. O sea, ellos estaban amedrentados. Yo he pasado tiempitos así en que he estado amedrentado por alguien. Y he sentido el miedo, brother. Oye, no, muchacho, no. Ellos vinieron así, les contaron, pero en el verso 24, los que estaban ahí en la casa cuando llegó Pedro y Juan, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿A quién tú te vas a quejar? Cuando tienes un problema, ¿a quién va a empezar a repartir por todo? Oye, no sabéis lo que me pasó y lo sabe. Lo sabe todo el mundo menos Dios. O sea, Dios lo sabe de inmediato, pero tú no se lo dices a Dios. Y lo que primero hay que hacer ante cualquier cosa, Señor, mira lo que está pasando aquí. Claro. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Y en el 29, me salto al 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque eso es lo que les provocaba a ellos. Y no solo a los apóstoles, sino a ellos también se contagiaron, porque mira, las amenazas también les caían a ellos. Y las amenazas eran de muerte, no era de, tú sabes, de váyanse para la casa. O 30 días con su sentencia suspendida, esas sentencias que hacen por ahí. Y le dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, pero si tenían denuedo, pero es que se les cayó. Porque cuando tú dejas entrar el temor, estás como minimizando lo que tenías, eso fuerte, la confianza en el Señor. O confía en el Señor o tienes temor. No se puede estar en las dos. Entonces, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, sabemos que tienen miedo, sabemos que tenemos miedo, pero Señor, te pedimos ahora. Y ellos no le pidieron otra cosa que eso, denuedo. O sea, Señor, dale otra vez esa fuerza para predicar. Nada más, nada más. Pero mira cómo Dios contestó. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, ellos pidieron de nuevo, Señor, devuélvele, Señor, eso que tenían esa fuerza, porque tienen miedo, tenemos miedo. Señor, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te fijas, hermano, que un temor te puede inutilizar otra vez? Si tú le das entrada a algo. ¿Y qué decir, hermano? Mira, ellos no oraron para ser llenos del Espíritu Santo, pero Dios sabía que ya habían llenadose de otras cosas y que no tenían ya esa fuerza como para volver a predicar. Porque el ser llenado, fíjate que el Señor nos dice, oren para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Has visto en alguna parte de la Escritura, ustedes que la leen más que yo? No. Todos la leemos, todos los días. Pero que son más jovencitos y saben, ayúdenme en esto. ¿Hay alguna escritura, recuérdenme algo que diga, hay que orar para ser lleno del Espíritu Santo? No hay. No hay. Pero el Señor nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero aquí está clarito, porque el ser lleno del Espíritu Santo es prerrogativa del mismo Espíritu Santo. Él ve si tú estás lleno de otra cosa, no cabe, no entra, porque entonces va a tener dos influencias. No, Él es todo o nada. Siempre yo digo esta palabra, el Señor no te pide mucho, te pide todo. Si no, no hace tratos contigo. Y aquí sucede lo mismo. Entonces el temor infundido por los religiosos, las amenazas, hicieron que ellos reconocieran esas cosas y dijeran, wow, nos puede pasar a nosotros también. A Esteban lo mataron. Nos puede pasar a nosotros. En cambio, ellos volvieron a ser llenos otra vez del Espíritu Santo. Entonces se puede en cualquier circunstancia. ¿Cuánto más si Dios nos advierte todas las cosas que están, los peligros, los problemas? Más todavía la carnalidad que todavía estamos en el proceso de la santificación, que todavía el Señor no ha terminado con nosotros. Todavía nos vamos pareciendo de a poquito, pero no llegamos a la estatura todavía de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Sin embargo, ¿cuánto más nosotros, que no solamente el temor de una amenaza nos tiene así, sino que el pecado? Voy a anotar algunas cositas no aquí. El temor, la indiferencia, apagan, porque dice la Escritura, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo yo lo apago? ¿Hay algún switch? Claro, si tú dejas entrar el temor, te llenas de temor, apagaste. Si tú te llenas de las cosas de este mundo, de los afectos de este mundo, no hay cabida para el Espíritu, para la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, más aún todavía el pecado contrista al Espíritu Santo. El pecado contrista al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen eso? Claro. Y se puede contristar, claro, porque el Espíritu Santo no es una fuerza humana o no es una fuerza cualquiera. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Por eso cuando una persona está llena, no es una llenura de algo material que te llena ahí inerte. Ahí está lleno. Ya está lleno, está lleno. No, es una llenura viva. Es como yo lo podría comparar como un barco de vela, que sus velas se llenan de viento y puede avanzar. Es el Espíritu Santo. Pero los afanes, el temor, el pecado, todo eso contrista, hermano. Entonces, para resumir y terminar, si el Espíritu Santo en tu vida, que un día estuvo, que un día tuviste ese gozo, ya no está. O a veces aparece y a veces no está. Te paras de la oración y estás gozoso. Después enfrentas al mundo y otra vez, ¡pum!, se te cae todo. Quiere decir, hermanos, literalmente, estás viviendo con un espíritu o contristado por un pecado que no has querido sacar. No has logrado, a lo mejor porque has querido, pero no has logrado sacar. Una adicción, y cuando hablo de adicciones no estoy hablando de trago ni de drogas solamente, estoy hablando de 1000 cosas. El juego es una adicción. La pornografía, la gula, el mucho internet.
Si nosotros, tú sabes que el internet te dice, usted esta semana estuvo tantos minutos más o menos en línea. Y la pregunta es, cuando te dan ese reporte, ¿por qué no lo comparas cuánto tú estuviste en línea con el Padre? Porque de lo que tú te llenas es lo que tú eres. En cambio, si tú te llenas del Señor, entonces la cosa va a cambiar. En nuestro caso, hermanos, si ellos tuvieron que renunciar al temor para poder ser llenos otra vez y tener de nuevo otra vez y seguir para adelante. En nuestro caso, ¿qué tenemos que renunciar? ¿Qué cosas hay que renunciar? ¿Qué cosas están impidiendo la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Eso te lo revela el Señor y tú lo sabes. Hay muchas cosas que a veces nosotros no queremos soltar. ¿Te recuerdas el ejemplo del monito que yo lo vi en el Discovery Channel? Que en África, para cazar un monito, ellos hacen un roto un hoyito en la tierra y ponen semillas ahí que les gusta al monito. Y el monito sabe que están ahí, pum, va corriendo, mete la mano y la llena. Y cuando la trata de sacar, no la puede sacar. Porque, tú sabes, la mano así cabe, pero así no sale. Entonces, ahí es cuando vienen y apresan al monito. Fíjate, para él era lo más fácil soltarlo. Soltar y salir corriendo. Sin embargo, por eso, ¿y cuántos granitos de maíz o de lo que sea a veces tenemos ahí que no queremos soltar? El Señor quiere llenarnos, quiere una iglesia llena de su Espíritu. El Señor quiere usar tu vida, no solamente usarte en cosas en la iglesia, sino que seas de bendición en tu familia, que lo que recibes aquí también lo puedas transportar a tu familia, etc. Aparte de eso, Dios quiere llenarte de gozo. Eso lo ha prometido el Señor. No dice, tú vas a tener millones, no, pero sí vas a tener gozo, vas a tener paz, tranquilidad, porque eso nadie te lo puede dar en este mundo. Así que, hermano, la reflexión que yo les pido a ustedes que lean un poquito después lo que está, porque no lo alcanzamos a dar. El miércoles vamos a hablar de eso. De Efesios, en el capítulo 5, en el 4, al final del verso 22, léalo. Porque ahí está hablando en cuanto a la pasada manera de vivir, que algo habló el pastor Rafael el miércoles. Después hablar en el Efesios 5:1 en adelante hasta esta escritura que leíamos ahorita. Léalo, hermano, y usted va a ver todas esas cosas que hay que dejar. Que andemos como hijos de luz. Que no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, la reflexión que tengamos hoy sea esa. Mi vida a lo mejor no ha cambiado mucho porque yo no he obedecido la voz del Espíritu, y al no obedecerla apago al Espíritu Santo. Pero yo quiero ser lleno del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, orar al Señor, no para ser lleno, sino orar para que el Señor te revele lo que tienes que sacar, lo que te tienes que vaciar, para que la presencia del Señor entre a tu vida, para que realmente seamos cristianos de testimonio y ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.